Buenos días, chicos, ¿cómo estamos? Pues aquí ahora sí el tema que me tocó a mí darles es el movimiento ondulatorio periódico. Obviamente esta clase va dirigida para nuestros alumnos de sexto semestre del área físico-matemático, ¿no? Dentro de la materia muy en particular de física. Entonces empezamos con el tema. ¿Qué es un movimiento ondulatorio o periódico? ¿Sí? Entonces la agenda del día de hoy va a ser básicamente la introducción y empezar a ver lo que es el péndulo simple. Entonces, el movimiento ondulatorio o movimiento periódico tiene varias características. Tenemos una frecuencia, un periodo y una forma. Por ejemplo, la gráfica que estamos viendo aquí abajo, básicamente es la gráfica que nos arroja el latido de nuestro corazón. Decimos que es periódico porque si revisamos, después de cierto tiempo se repite la misma forma una y otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esta característica de que la forma se me va repitiendo una y otra vez, decimos que tenemos un movimiento periódico. Nuestro movimiento periódico tiene una frecuencia, un periodo y una forma. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en el péndulo de un reloj, básicamente, que está oscilando. Podemos pensar en un resorte moviéndose arriba abajo. Y en este caso, bueno, en nuestro latir de corazón, que si nos encontramos en una forma estable, pues básicamente la frecuencia va a ser constante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos estas palabras, ¿no? Frecuencia, periodo y forma. La frecuencia viene siendo cuántas veces se repite mi forma por segundo. ¿Sí? El periodo, por el contrario, viene siendo lo inverso, es decir, cuántos segundos le toma que mi forma se haga todo un ciclo completo, ¿verdad? Y la forma pues viene siendo básicamente lo que nos describe esta posición. Entonces, aquí lo que podemos ver básicamente es el latir del corazón, puede ser, no sé, las descargas eléctricas a nivel de milivolts que generan, ¿verdad? Conforme el corazón se encuentra latiendo. Entonces, frecuencia y periodo están relacionados de una forma inversa. Frecuencia viene siendo cuántas veces oscilo por segundo. Por ejemplo, 20 Hz, las unidades son Hz, significaría que oscilo en un segundo 20 veces, ¿no? Ustedes están acostumbrados al voltaje eléctrico de nuestras casas y el voltaje eléctrico de nuestras casas es básicamente 60 Hz. Significa que en un segundo el voltaje sube y baja 60 veces. ¿Sí? Por el contrario, el periodo vendría siendo, bueno, ¿cuánto tiempo le toma hacer un ciclo completo, verdad? En este caso, vendría siendo el inverso de la frecuencia. Por ejemplo, quiero obtener acá, espérame, sí. Entonces, nosotros diríamos más o menos que periodo lo definimos con una letra T, es igual al inverso de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la frecuencia viene siendo, y vamos a poner 2 Hz, ¿sale? Para que no... ¿Sí? Decimos, ¿sabes qué? La frecuencia F es igual a 2 Hz. ¿Sí? Significa que en un segundo, en este lado vamos el tiempo, en un segundo mi sistema hizo dos ciclos completos, ¿verdad? Inicia, termina acá, y vuelve a iniciar y vuelve a terminar, ¿sale? ¿Cuál sería el periodo? El periodo que nos dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo le toma a tu sistema hacer solo una oscilación? Como dijimos, la fórmula me dice que es 1 sobre 2, 1 sobre la frecuencia, lo que es igual a 0.5. Es decir, el periodo de mi sistema vendría siendo
0.5 segundos, lo cual significa que un ciclo completo toma la mitad de un segundo. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son esas dos características de frecuencia y periodo. No se fijen mucho en la forma que les estoy dando. Aquí, por nuestros antecedentes, podemos decir que básicamente son una forma senoidal, pero bueno, si regresamos aquí vemos que pues esto quién sabe qué forma tenga, ¿no? Definitivamente no es una forma senoidal. ¿Vale? Entonces dices, bueno, perfecto, ya. Eso es un sistema armónico, un sistema ondulatorio. Y la siguiente pregunta es, bueno, vamos a definir algo más específico, un sistema armónico simple. Entonces, del lado izquierdo tengo un sistema masa resorte, ¿sí? Y del lado derecho básicamente es este mismo punto moviéndose a la misma velocidad, ¿sí? Y la onda que va formando es como si arrastrara este punto a través de un papel. Y ahí sí, lo que vemos es que, uno, la frecuencia es constante, ¿sí? La frecuencia de nuestro sistema es constante. Y dos, la forma que se está viendo ahí es una forma senoidal, ¿sí? Entonces, si la frecuencia es constante, obviamente el periodo va a ser constante y la forma va a ser senoidal. Y eso es lo que referimos como un movimiento armónico simple. La parte interesante es, bueno, ¿por qué buscar o por qué estudiar, ¿no?, los movimientos armónicos simples? Porque se presentan en la vida diaria y nos ayudan a, pues básicamente a conocer cómo se van a comportar los sistemas, ¿sí? Entonces, empecemos con un movimiento muy sencillo, que es el péndulo. Y dices, bueno, el péndulo, allá más o menos en un domingo de 1583 estaba Galileo Galilei, el mismo que nos dio el telescopio. Y él, pues obviamente en la época, siendo domingo, pues él se encontraba en la iglesia, ¿verdad? Allá en Italia. Y lo que observaba, obviamente, aparte de ponerle atención al sermón, se quedaba viendo ahora sí, a los candelabros allá en el techo de la iglesia, ¿verdad? Y lo que veía es que oscilaban, y que oscilaban a diferentes velocidades, dependiendo de la geometría del péndulo, o perdón, de la geometría del candelabro. La parte que le interesaba es que veía candelabros que pesaban mucho y candelabros que pesaban poco, pero que tenían más o menos la misma longitud, y veía que oscilaban a la misma velocidad o en el mismo periodo, ¿verdad? La parte interesante que en aquella época pues no había relojes como tal portátiles, por lo menos como el que tenemos nosotros, bueno, ya nosotros hasta con el celular, ¿verdad? Entonces, la unidad de medición que utilizaba Galileo era el latir de su corazón. Pues él estaba pues básicamente en reposo, y lo que veía es que su corazón latía y medía cuántos latidos le tomaba al candelabro terminar un ciclo completo. Y así iba sacando básicamente lo que era su frecuencia o su periodo. Y lo que veía es que, como les digo, ¿no?, sin importar la masa, es decir, candelabro chico, candelabro grande, si las longitudes eran más o menos las mismas, la frecuencia y el periodo era lo mismo. Y era algo así como que le generaba ruido. Al final, pues recuerden que pues así empieza toda la ciencia, ¿no?, a partir de la observación. Y así fue como la dejó, ¿no? O sea, al final empieza, bueno, pues Galileo fue un gran astrónomo, y les digo que nos dio bastantes invenciones en su haber. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Analizando y enfocándonos ahorita en este primer sistema que es el péndulo, ¿sí? Lo que veía Galileo era esto, ¿no? Un objeto, al final, como ustedes están viendo, una cuerda que era donde se sostenía. La razón por la que se movía el péndulo, en este caso, finalmente pudo haber sido una brisa de aire que lo moviera de su estado en reposo, pero una vez que empezaba a moverse, su periodo era constante, ¿sí? Iba y venía,
iba y venía. Y dijo, bueno, pues interesante. Y decía, bueno, ¿cuál es la ecuación? Pues ustedes obviamente ya están en el área de exactas y tenemos que definir la ecuación que rige el movimiento de nuestro sistema. Y bueno, vamos a describirlo. De este lado tenemos al final un sistema coordenado, ¿no? Tenemos X hacia abajo, Y hacia la derecha, ¿sí? Tenemos nuestra masa, que en este caso era la masa del candelabro, y la distancia, que básicamente va unido, que es la distancia de la cuerda, que va unido desde el punto donde está anclado hasta el punto donde está el candelabro, ¿sí? Del lado derecho básicamente tenemos lo que es la descomposición, ¿no? Pues tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que ustedes ya lo vimos el semestre pasado, la gravedad, que va en dirección básicamente paralela o perpendicular al piso, paralela al centro de la Tierra, ¿sí? Y este ángulo, ¿no? Con el cual va a oscilar. Yo lo que puedo hacer es una pequeña transformación de ejes y decir, ¿sabes qué? Miren, vamos a rotar este eje que vemos acá, vamos a rotarlo así, ¿sí? De tal suerte que tenemos el eje Y' para acá y la X para acá. Y podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos va a ayudar a definir la tensión de la cuerda, que va a sufrir la cuerda, pero ahorita no me quiero enfocar tanto en la tensión, quisiera enfocarme más en el movimiento. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X, por la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. La parte interesante es que la aceleración, obviamente, de un péndulo, de un sistema rotatorio, pues es igual a, pues en este caso, la longitud, en este caso el radio al centro de giro, la longitud de punto a punto, por la doble derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí? La primera derivada nos daría la velocidad angular, omega, que multiplicada por la longitud nos daría la velocidad tangencial. Y la doble derivada nos da alfa, que es la aceleración angular, que multiplicada por la longitud nos da la aceleración tangencial, ¿sí? Si hacemos la descomposición, si aquí tenemos a teta, aquí tenemos a teta, al final la fuerza o la componente en este eje viene siendo el seno de teta proyectado acá, ¿sí? Entonces, como está hacia abajo, definimos que es negativo. Tenemos menos masa por gravedad, es igual, multiplicado por el seno de teta, es igual a masa por la longitud por la doble derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Simplificamos, pasamos de este lado, las masas se repiten, las podemos eliminar y tenemos que la ecuación básicamente es la longitud por la doble derivada de teta con respecto al tiempo más la gravedad por el seno de teta es igual a 0. Y esa finalmente es la ecuación real de un péndulo. Pero esa ecuación no es una ecuación de nuestro movimiento armónico simple, ¿sí? La ecuación de nuestro movimiento armónico simple tendría que ser gravedad por teta. ¿Por qué? Porque teta y seno de teta no es lo mismo, ¿sí? Y aquí es donde viene una simplificación. Decimos que para ángulos pequeños, el seno de teta y teta vienen siendo lo mismo. Dices, oye, ¿y cuánto es un ángulo pequeño? Pues vamos a graficarlo, ¿sí? Es lo que la ecuación nos decía, lo que les decía. El movimiento armónico simple lo define esta ecuación. La longitud por la doble derivada de teta más la gravedad por teta es igual a 0. Y esa es la ecuación que define el movimiento armónico simple. Para pequeños desplazamientos decimos que el seno de teta es igual a teta. Y yo lo que hice, dije, bueno, vamos a hacer eso, comparar, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de teta versus teta? Y los invito a que lo hagan. Aquí del lado izquierdo yo lo puse en el eje de las X, lo que son grados, y en el eje de las Y, teta y seno de teta. En radianes, obviamente, ¿verdad? Si ustedes se van a Excel, saben que Excel maneja radianes. Entonces empezamos a ver que prácticamente para 10 grados, teta en radianes y seno de teta en radianes son lo mismo, ¿verdad? Y es más, ya cuando avanza a 30 grados, que teta empieza a dar valores diferentes. De este lado,
tengo básicamente lo que es el error. El error, ¿cómo lo calculo? Es teta menos seno de teta dividida entre teta. ¿Sí? Me va a dar un porcentaje de error. Vemos que por lo menos a 30 grados tenemos un 5% y ya si nos vamos a 45 grados tenemos un 10%. Ustedes definirán qué tanto error permiten en su sistema, ¿sí? Pero definitivamente yo creo que si nos encontramos con un 5% de error, yo creo que podemos aceptar que cualquier sistema con 30 grados de oscilación o menos es un sistema armónico simple. Sí, es un péndulo que nos va a dar un movimiento armónico simple. Sí. Entonces, cuando les decía es eso, es una vez que yo tengo esta ecuación, y obviamente ustedes no se preocupen, cuando vayan a la universidad lo van a resolver. Ahorita la parte interesante es que esta ecuación me permite conocer a mi sistema como tal. Yo no necesito ni medirlo ni probarlo. Yo sé que una vez que tengo la longitud de mi péndulo y la gravedad, y en este caso puede ser la gravedad en la Luna, la gravedad en la Tierra o la gravedad en Marte, aplica, ¿sí? Yo puedo calcular el periodo. Siendo el periodo igual a 2 por pi, obviamente tenemos que hacer la transformación a radianes, de grados a radianes, de hertz a radianes, que multiplica la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido entre la gravedad. Entonces, esa es la parte interesante. Yo dado un mismo sistema, si lo pruebo aquí en la Tierra, va a ser diferente a que si lo pruebo en Marte o si lo pruebo en la Luna. Y más un tema interesante, al final esta ecuación lo que refleja fue lo que vio Galileo. El periodo de oscilación de un péndulo no depende de la masa. Es decir, yo puedo tener un candelabro muy pesado o un candelabro muy ligero y al final el periodo de oscilación va a ser el mismo, solo va a depender de la longitud y como finalmente la gravedad no la puedo cambiar. Aquí la única variable que juega para definir la longitud, el periodo de mi sistema, pues va a ser la longitud de la cuerda. Entonces podrían ponerle, no sé, si quieren el peso de un carro o una bola de boliche o una bola de unicel. Si la longitud es la misma, el periodo con el cual va a oscilar va a ser el mismo. ¿Sí? Y cuando siempre les preguntan, oiga, profe, ¿y esto para qué me sirve? Me sirve para conocer mis sistemas. Y en el siguiente video les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando puedo conocer la frecuencia o el periodo de oscilación de un sistema. Sí, todos los sistemas tienen una forma de vibrar. Y aunque sé que suena medio místico, la realidad es que es más físico que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos llevamos ahorita aparte de la ecuación que ya vimos? Que un sistema, en este caso de péndulo, pues básicamente el periodo va a estar definido por esto. 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad. ¿Sí? No se preocupen por resolver esta ecuación, en la universidad ya lo van a hacer como tal. ¿Sí? Recapitulando, nos llevamos, el movimiento periódico tiene varias características: frecuencia, periodo y forma. Frecuencia y periodo están relacionados porque uno es el inverso del otro, y la forma como tal pues tiene que ver la forma que se va repitiendo de nuestro movimiento periódico. Hay un caso muy en particular que es el movimiento periódico espacial, que es el armónico simple, ¿sí? Donde al final la forma que me va a dar es un seno, una forma senoidal, ¿sí? Parte interesante es que muchos sistemas en la vida siguen su comportamiento. Acuérdense que el péndulo tuvimos que hacer una simplificación, pero al final vimos que la diferencia entre la ecuación real y la ecuación simplificada para ángulos relativamente pequeños, hasta 30 grados, sigue siendo la misma. Y la parte interesante que vimos es que una vez que sabemos esta ecuación, podemos definir su frecuencia, su periodo de oscilación con base a sus características geométricas como la longitud y la gravedad. Y lo que les digo, y este es el mensaje, es todo sistema tiene una forma de vibrar, ¿sí? Y iniciamos con este concepto de movimiento armónico, pero eventualmente llegarán ustedes a entender que la forma en que vibra todo el sistema está relacionado con estas características físicas del mismo. Bueno, espero que no haya sido mucha información y aquí nos quedemos para la siguiente lectura. Les agradezco mucho.